El 1 de noviembre del año 1700, en Madrid, murió un hombre. Tenía solo 38 años, pero su cuerpo era el de un anciano de 90. No podía masticar porque su mandíbula estaba tan deformada que sus dientes superiores e inferiores no se tocaban. Apenas podía hablar porque su lengua era demasiado grande para su boca. Sufría epilepsia, alucinaciones, ataques de locura. Su autopsia, y sí, los documentos se conservan hasta hoy, reveló algo que horrorizó a los médicos de la época. Cito textualmente del informe oficial guardado en el Archivo General de Simancas. El cuerpo no contenía ni una sola gota de sangre. El corazón era del tamaño de un grano de pimienta. Los pulmones estaban corroídos, los intestinos putrefactos y gangrenosos, un solo testículo, negro como el carbón. Este hombre se llamaba Carlos II, era el rey de España, el último rey de la dinastía Habsburgo en el trono español. Y esto es lo que quiero que entiendas ahora mismo. Esto no fue un accidente, no fue una enfermedad que contrajo en algún lugar, fue un resultado, el resultado de 200 años de matrimonios planificados. Los Habsburgo fueron la dinastía más poderosa en la historia de la humanidad. Controlaban la mitad de Europa. Su imperio se extendía desde las Filipinas hasta Perú. El sol, literalmente, nunca se ponía sobre sus dominios y se destruyeron a sí mismos, genéticamente, conscientemente, documentadamente. Hoy vamos a abrir los archivos reales, estudios genéticos del año 2009 que finalmente explicaron qué ocurrió exactamente, árboles genealógicos que tú mismo puedes verificar, y datos de ADN que demuestran algo escalofriante. Los padres de Carlos II estaban más emparentados entre sí que un hermano con su hermana. Bienvenido a Código Humano, pero antes de continuar, necesito que hagas algo. Mira a tu alrededor. Piensa en tu familia, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Probablemente vienen de lugares diferentes, de familias diferentes, quizás incluso de países diferentes. Esto es normal, esto es sano, esto es lo que la naturaleza diseñó. Ahora imagina lo contrario. Imagina que durante 200 años tu familia solo se casará consigo misma, primos con primas, tíos con sobrinas, una y otra vez, generación tras generación. Esto es exactamente lo que hicieron los Habsburgo, y hoy vas a entender por qué. Empecemos desde el principio, no desde Carlos II, sino desde el momento en que todo comenzó. Porque para entender cómo murió esta dinastía, primero tienes que entender cómo nació. Año 1273. Un noble relativamente desconocido llamado Rodolfo de Habsburgo es elegido rey de romanos, el título que precedía al de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su familia provenía de un pequeño castillo en Suiza llamado Habsburg, que significa Castillo del Halcón. Nadie esperaba grandes cosas de Rodolfo. Los príncipes electores lo eligieron precisamente porque pensaban que sería débil, manejable, fácil de controlar. Se equivocaron. Rodolfo resultó ser un político brillante. En 1278 derrotó a Ottokar II de Bohemia en la batalla de Marchfeld y se apoderó de Austria. Esta adquisición cambiaría la historia de Europa para siempre. Pero aquí está el detalle que nadie te cuenta. Rodolfo ya había comenzado la práctica que destruiría a su familia siglos después. Casó a su hijo Alberto con Isabel de Carintia, una pariente lejana. No era incesto directo, pero era el primer paso de un patrón que se repetiría obsesivamente. Los Habsburgo descubrieron algo que otras familias nobles sabían pero no aplicaban con tanta disciplina. El matrimonio era un arma, la más poderosa de todas, más efectiva que cualquier ejército, más duradera que cualquier tratado.
Existe un dicho latino que los propios Habsburgo adoptaron como lema no oficial: Bella geran alii tu Felix Austria nube. Que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate. Y vaya que se casaron. Avancemos 200 años. Año 1477. Un joven de 19 años, llamado Maximiliano de Habsburgo, se casa con María de Borgoña, la heredera más rica de Europa. Este matrimonio le da a los Habsburgo el control de los Países Bajos, Borgoña y una fortuna incalculable. Maximiliano tiene un hijo, Felipe el Hermoso, y aquí es donde la historia se pone interesante para nosotros, porque Felipe se casa con Juana de Castilla, hija de los reyes católicos Fernando e Isabel. Detente un segundo, piensa en lo que acabo de decir. Los reyes católicos, Fernando e Isabel, los que financiaron a Colón, los que unificaron España, los que expulsaron a los musulmanes de Granada en 1492. Su hija se casa con un Habsburgo, y de ese matrimonio nace un niño en 1500 en la ciudad de Gante, un niño que heredará España, Austria, los Países Bajos, partes de Italia y todo un continente que acababa de ser descubierto, América. Ese niño se llama Carlos. La historia lo conocerá como Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador más poderoso desde Carlomagno, el hombre sobre cuyo imperio nunca se ponía el sol. Y aquí, exactamente aquí, comienza la tragedia genética, porque Carlos V tiene un problema que él mismo creó. Ha acumulado tanto poder, tantos territorios, tanta riqueza, que no puede confiar en nadie fuera de su familia. Los franceses son enemigos, los ingleses son impredecibles, los príncipes alemanes quieren su independencia, los otomanos amenazan desde el este. La única solución, piensa Carlos, es mantener todo dentro de la familia, literalmente dentro de la familia. Carlos V se casa con su prima hermana Isabel de Portugal. Sus padres eran primos, sus abuelos estaban emparentados. El árbol genealógico ya empezaba a parecerse menos a un árbol y más a una telaraña. Pero esto era solo el comienzo. Carlos y su hermano Fernando se dividen el imperio. Carlos se queda con España y las colonias americanas. Fernando recibe Austria y eventualmente el título imperial. Pero aquí está el pacto secreto que sellará el destino de ambas ramas. Sus descendientes solo se casarán entre sí, Habsburgo español con Habsburgo austríaco, una y otra vez, durante generaciones. Quiero que visualices esto. Imagina dos familias que son en realidad una sola familia. Cada generación intercambian parejas. El hijo del rey español se casa con la hija del emperador austríaco. La hija del rey español se casa con el hijo del emperador austríaco. Y así sucesivamente. Después de 3 generaciones, los primos ya no son primos, son prácticamente hermanos genéticamente hablando. Después de 5 generaciones, la situación es catastrófica. Después de 7 generaciones, llegamos a Carlos II. Pero no nos adelantemos, porque hay personajes en esta historia que necesitas conocer. Personas reales, con nombres y fechas, cuyos matrimonios fueron los ladrillos que construyeron esta muralla de endogamia. Felipe II, hijo de Carlos V, rey de España desde 1556 hasta 1598, el monarca más poderoso de su época, el hombre que construyó el Escorial, envió la Armada Invencible contra Inglaterra y gobernó un imperio donde no se ponía el sol. Felipe II se casó 4 veces, y aquí es donde la historia se vuelve oscura. Su primera esposa fue María Manuela de Portugal, su prima hermana. Murió dando a luz a su hijo Carlos, el famoso príncipe Carlos, que Verdi inmortalizó en su ópera Don Carlo. Ese hijo, el príncipe Carlos,
Era el producto de generaciones de endogamia, era físicamente deforme, mentalmente inestable y probablemente padecía lo que hoy llamaríamos un trastorno grave del desarrollo. Murió a los 23 años en circunstancias misteriosas. Algunos historiadores creen que su propio padre ordenó su muerte. La segunda esposa de Felipe II fue María Tudor, la reina de Inglaterra conocida como María la Sangrienta. Este matrimonio no produjo hijos. La tercera esposa fue Isabel de Valois, princesa francesa, tampoco de la familia Habsburgo, lo cual fue una rara excepción. Con ella tuvo 2 hijas que sobrevivieron, pero es la cuarta esposa la que nos importa aquí, porque la cuarta esposa de Felipe II fue Ana de Austria, y Ana de Austria era su sobrina, la hija de su hermana María y del emperador Maximiliano II, que también era su primo. Sí, leíste bien, Felipe II se casó con la hija de su hermana, su propia sobrina, en 1570 cuando él tenía 43 años y ella apenas 17. De este matrimonio nacieron 4 hijos que llegaron a la edad adulta, pero solo uno sobrevivió para heredar el trono, el futuro Felipe III. Ahora detengámonos aquí un momento, porque quiero explicarte algo que los libros de historia generalmente ignoran, la genética detrás de todo esto. Cuando 2 personas tienen un hijo, ese hijo hereda la mitad de sus genes de cada padre. Si esos padres no están emparentados, el hijo tendrá una mezcla diversa de genes, lo cual es bueno para la salud. Pero cuando los padres están emparentados, comparten genes. Cuanto más cercano es el parentesco, más genes comparten. Y aquí está el problema. Todos llevamos genes defectuosos. Todos. Tú, yo, todos. Pero normalmente estos genes defectuosos son recesivos, lo que significa que necesitas 2 copias del mismo gen defectuoso para que cause problemas. Cuando tus padres no están emparentados, es muy improbable que ambos te pasen el mismo gen defectuoso, pero cuando tus padres son parientes cercanos, esa probabilidad aumenta dramáticamente. Esto se llama coeficiente de endogamia, y los científicos pueden calcularlo con precisión matemática. En 2009, un equipo de investigadores españoles, liderado por Gonzalo Álvarez de la Universidad de Santiago de Compostela, publicó un estudio revolucionario. Analizaron los registros genealógicos de la Casa de Habsburgo, más de 3.000 individuos a lo largo de 16 generaciones, y calcularon el coeficiente de endogamia de cada uno. Los resultados fueron impactantes. Un hijo de primos hermanos tiene un coeficiente de endogamia de 0.0625 o 6.25%. Esto ya es considerado problemático desde el punto de vista genético. Un hijo de hermanos tendría un coeficiente de 0.25 o 25%. Esto es devastador genéticamente. Carlos II de España, el último Habsburgo español, tenía un coeficiente de endogamia de 0.254, más alto que el de un hijo de hermanos. Déjame repetir eso porque es crucial. Los padres de Carlos II, Felipe IV y Mariana de Austria estaban más emparentados genéticamente que un hermano con su hermana. Y esto no es especulación, esto es matemática pura, basada en registros genealógicos verificables. Pero la historia de Carlos II vendrá después. Primero necesitas entender cómo llegamos ahí, porque cada generación empeoró las cosas. Cada matrimonio añadió más endogamia al sistema, y las consecuencias fueron apareciendo gradualmente. Volvamos a Felipe III, el hijo de Felipe II y su sobrina Ana de Austria. Felipe III nació en 1578 y heredó el trono en 1598. Físicamente ya mostraba algunos de los rasgos que caracterizarían a los últimos Habsburgo: la mandíbula pronunciada, el labio inferior grueso, cierta fragilidad constitucional.
Felipe III se casó con Margarita de Austria, su prima, por supuesto, porque a estas alturas ya era impensable que un Habsburgo se casara fuera de la familia. Margarita era hija del archiduque Carlos de Austria y María Ana de Baviera. El archiduque Carlos era nieto de Fernando I, el hermano de Carlos V. María Ana de Baviera era hija de Alberto V de Baviera y Ana de Austria, que a su vez era hija de Fernando I. ¿Estás confundido? No te preocupes, es normal. El árbol genealógico de los Habsburgo es tan enredado que los propios historiadores necesitan diagramas especiales para entenderlo. Pero aquí está lo importante. Con cada generación, el número de antepasados distintos disminuía. Una persona normal tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, pero los Habsburgo tenían menos, mucho menos, porque las mismas personas aparecían múltiples veces en diferentes ramas del árbol. Felipe III y Margarita de Austria tuvieron 8 hijos. El mayor que sobrevivió fue el futuro Felipe IV, nacido en 1605. Y aquí llegamos a uno de los personajes más fascinantes y trágicos de esta historia. Felipe IV fue rey de España desde 1621 hasta 1675, 44 años en el trono, uno de los reinados más largos de la historia española. Fue el rey que patronizó a Velázquez, que encargó el Palacio del Buen Retiro, que gobernó durante el Siglo de Oro español. Pero Felipe IV también fue el arquitecto final de la catástrofe genética Habsburgo. Veamos los números. Felipe IV tuvo, según los registros históricos, al menos 30 hijos. Sí, 30. Pero la inmensa mayoría fueron ilegítimos, fruto de sus numerosas amantes. De sus hijos legítimos, la situación fue desastrosa. Con su primera esposa, Isabel de Borbón, una princesa francesa que representaba un raro intento de introducir sangre nueva en la familia, tuvo 7 hijos. Solo 2 sobrevivieron a la infancia: María Teresa, que se casaría con Luis XIV de Francia, y Baltasar Carlos, el heredero. Baltasar Carlos era un joven prometedor. Velázquez lo pintó varias veces, incluyendo ese famoso retrato ecuestre que hoy está en el Museo del Prado. Era inteligente, carismático y parecía destinado a ser un gran rey. Murió en 1646 a los 16 años, probablemente de viruela, aunque algunos historiadores sugieren que las enfermedades genéticas subyacentes debilitaron su sistema inmunológico. Felipe IV se quedó sin heredero varón, y aquí tomó la decisión que sellaría el destino de la dinastía. Isabel de Borbón había muerto en 1644. Felipe IV necesitaba una nueva esposa, una que pudiera darle un heredero varón. ¿Y a quién eligió? A Mariana de Austria, su sobrina, la hija de su hermana María Ana y del emperador Fernando III. Cuando se casaron en 1649, Felipe IV tenía 44 años, Mariana tenía 14. Pero más allá de la diferencia de edad, el problema real era genético. Felipe IV y Mariana de Austria compartían tantos antepasados que su hijo heredaría un nivel de endogamia sin precedentes en la historia de las casas reales europeas. Tuvieron 5 hijos: Margarita Teresa, que sobrevivió para casarse con su tío Leopoldo I de Austria; María Ambrosia, que murió a las 2 semanas; Felipe Próspero, el tan esperado heredero, que murió a los 4 años; Tomás Carlos, que murió al nacer; y finalmente en 1761 nació Carlos, el futuro Carlos II, el hechizado, el último Habsburgo español. Desde el momento de su nacimiento era evidente que algo estaba terriblemente mal. Los documentos de la época describen a un bebé extremadamente débil, que apenas podía alimentarse, que sufría convulsiones frecuentes. Los médicos de la corte no esperaban que sobreviviera el primer año, pero Carlos sobrevivió.
Contra todas las probabilidades, sobrevivió. Sin embargo, su desarrollo fue extraordinariamente lento. No caminó hasta los 5 años, no habló de manera comprensible hasta los 10. Sus tutores reportaban que era prácticamente imposible educarlo, que tenía dificultades severas de aprendizaje, que su atención era errática. Físicamente, Carlos era un catálogo de los problemas que la endogamia puede causar. La mandíbula Habsburgo, que había sido un rasgo distintivo pero manejable en generaciones anteriores, en Carlos alcanzó proporciones grotescas. Su mandíbula inferior sobresalía tanto que no podía cerrar la boca completamente. Sus dientes no se alineaban, haciendo imposible masticar normalmente. Tenía que tragar la comida casi sin masticar. Su lengua era tan grande que le dificultaba hablar y le causaba babeo constante. Los retratos de la época, especialmente los de Juan Carreño de Miranda, muestran esta característica claramente, aunque los pintores obviamente intentaban minimizarla. Era extremadamente delgado y de baja estatura. Sufría de raquitismo, tenía las piernas tan débiles que necesitaba apoyo para caminar. Padecía episodios de lo que los contemporáneos llamaban melancolía y que hoy probablemente diagnosticaríamos como depresión severa o posiblemente un trastorno del espectro autista. Y había algo más, algo que la corte intentó ocultar durante décadas, pero que los documentos diplomáticos revelan: Carlos era estéril. Esto era el problema final, el problema que destruiría no solo a un hombre, sino a un imperio, porque un rey sin herederos significa una crisis de sucesión, y una crisis de sucesión en el imperio más grande del mundo significa guerra. Pero antes de llegar a ese final, quiero que entiendas algo crucial. Carlos II no fue simplemente el producto de un matrimonio desafortunado, fue el producto de un sistema que funcionó durante 2 siglos, que acumuló poder y territorios a una escala sin precedentes y que finalmente colapsó bajo el peso de sus propias contradicciones biológicas. Volvamos a la ciencia por un momento. El estudio de 2009 que mencioné antes, el de Gonzalo Álvarez y su equipo, no solo calculó el coeficiente de endogamia de Carlos II, también analizó la correlación entre la endogamia y la mortalidad infantil en la dinastía Habsburgo. Los resultados fueron devastadores. En la población general de la época, la mortalidad infantil era alta, alrededor del 30%, pero en los Habsburgo españoles era mucho mayor. De los 34 hijos nacidos de los matrimonios principales de la rama española, entre 1527 y 1661, solo 10 sobrevivieron hasta la edad adulta. Eso es una mortalidad del 70%, y el estudio demostró estadísticamente que esta mortalidad estaba directamente correlacionada con el coeficiente de endogamia. Cuanto más endogámico era el individuo, mayor era su probabilidad de morir en la infancia. Carlos II sobrevivió contra todas las probabilidades estadísticas. Pero sobrevivir no significa estar sano. Los genetistas modernos han especulado sobre qué condiciones específicas podría haber tenido Carlos. Basándose en las descripciones históricas, los candidatos más probables incluyen el síndrome de deficiencia de hormonas pituitarias, que explicaría su baja estatura, desarrollo tardío y posible esterilidad. La acidosis tubular renal distal, una condición que causa debilidad muscular, raquitismo y problemas de crecimiento. El síndrome de Klinefelter, una condición cromosómica que causa esterilidad en varones, aunque esto es más especulativo. Y por supuesto, el prognatismo mandibular extremo, la famosa mandíbula Habsburgo, que en Carlos alcanzó un nivel que interfería seriamente con funciones básicas como comer y hablar.
Pero aquí hay algo que los libros de texto generalmente omiten. Carlos II no era estúpido. Sí, tenía dificultades de aprendizaje. Sí, su desarrollo fue lento. Pero los documentos de la época muestran que era capaz de razonamiento, que tenía momentos de lucidez, que a veces tomaba decisiones sorprendentemente astutas. El problema era que estaba rodeado de personas que lo manipulaban. Su madre, Mariana de Austria, actuó como regente durante su minoría de edad y continuó ejerciendo una influencia dominante incluso después. Su hermanastro Juan José de Austria conspiró constantemente por el poder. Los nobles de la corte se dividían en facciones que luchaban por controlar al rey débil. Carlos era consciente de su condición. Los documentos sugieren que sufría profundamente por su incapacidad de producir un heredero. Se casó 2 veces, con María Luisa de Orleans y luego con Mariana de Neoburgo, pero ambos matrimonios fueron estériles. Y aquí llegamos a uno de los episodios más extraños de esta historia: los exorcismos. En 1698, 2 años antes de su muerte, Carlos II fue sometido a una serie de exorcismos. El rey y su corte se habían convencido de que su incapacidad para tener hijos se debía a la brujería. Alguien, creían, había hechizado al rey. De ahí viene su apodo póstumo, el hechizado. Los exorcismos fueron realizados por Froilán Díaz, el confesor del rey, con el apoyo del inquisidor general. Durante meses sometieron a Carlos a rituales diseñados para expulsar a los supuestos demonios que le impedían engendrar. Por supuesto, no funcionaron, porque el problema de Carlos no era demoníaco, era genético, pero este episodio revela algo importante sobre la mentalidad de la época. La gente del siglo XVII no tenía concepto de genética, no entendían por qué los hijos de parientes cercanos tendían a ser enfermizos. Atribuyeron estas desgracias a la voluntad de Dios, a la mala suerte o, en casos extremos, a la brujería. Los Habsburgo no sabían que se estaban destruyendo a sí mismos. Creían que estaban fortaleciendo su dinastía, manteniendo la sangre pura, conservando el poder dentro de la familia. Es una de las grandes ironías de la historia. Lo que pensaban que los hacía fuertes, en realidad los estaba matando. Ahora llegamos al final. Al 1 de noviembre de 1700, Carlos II llevaba años muriendo. Su salud había sido precaria toda su vida, pero en sus últimos años se deterioró dramáticamente. Sufría ataques epilépticos frecuentes, períodos de alucinación, dolores crónicos en todo el cuerpo. Pero había un asunto que no podía dejar sin resolver: la sucesión. Carlos no tenía hijos, no tenía hermanos vivos. La rama española de los Habsburgo terminaba con él, pero el trono de España, con todos sus territorios en Europa y América, tenía que ir a alguien. Había 2 candidatos principales. El primero era el archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo I, de la rama austríaca de los Habsburgo. Elegirlo significaría reunificar las 2 ramas de la familia, creando un imperio Habsburgo más poderoso que nunca. El segundo era Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y de María Teresa de Austria, la hermana de Carlos II. Elegirlo significaría poner a un Borbón en el trono español. Las potencias europeas se dividieron. Austria, Inglaterra y Holanda apoyaban al candidato Habsburgo. Francia, obviamente, apoyaba a su propio candidato. Y España estaba dividida. Carlos II, en uno de sus últimos actos conscientes, firmó un testamento nombrando a Felipe de Anjou como su heredero. Las razones exactas de esta decisión siguen siendo debatidas por los historiadores. Algunos sugieren que fue manipulado por la facción pro-francesa en la corte. Otros
Creen que genuinamente pensó que era la mejor opción para España. Sea cual sea la razón, el testamento fue firmado. Y cuando Carlos murió el 1 de noviembre de 1700, después de 39 años de un reinado marcado por la enfermedad y la decadencia, el trono de España pasó a la Casa de Borbón. Pero Europa no aceptó esta decisión pacíficamente. El resultado fue la Guerra de Sucesión Española, uno de los conflictos más devastadores del siglo XVIII. Durante 13 años, desde 1701 hasta 1714, las grandes potencias europeas lucharon por el trono español. Al final, Felipe de Anjou se convirtió en Felipe V de España, fundando la dinastía Borbón que reina hasta hoy. Pero el precio fue enorme. España perdió Gibraltar, Menorca, los Países Bajos españoles, Nápoles, Cerdeña y Sicilia. El imperio donde nunca se ponía el sol comenzó su largo declive. Y todo esto, toda esta guerra, toda esta destrucción, toda esta reconfiguración del mapa de Europa fue consecuencia directa de un problema genético. Los Habsburgo españoles se extinguieron porque se reprodujeron hasta la extinción. Pero espera, hay algo más que necesitas saber. Algo que los documentos históricos revelan pero que pocas veces se menciona. Carlos II no fue el único Habsburgo afectado por la endogamia, simplemente fue el caso más extremo. A lo largo de las generaciones hubo múltiples señales de advertencia que fueron ignoradas. El príncipe Carlos, el hijo de Felipe II que mencioné antes, era claramente anormal. Los reportes de la época lo describen como violento, inestable, posiblemente psicótico. Murió joven en circunstancias sospechosas. Don Juan de Austria, el hijo ilegítimo de Carlos V, era sano y capaz porque su madre no era una Habsburgo. Esto debería haber sido una pista de que el problema estaba en los matrimonios endogámicos, pero nadie conectó los puntos. La mortalidad infantil extraordinariamente alta entre los Habsburgo era otra señal clara, pero se atribuyó a la voluntad divina, no a prácticas matrimoniales defectuosas, y la famosa mandíbula Habsburgo empeoró visiblemente con cada generación. Si comparas los retratos de Maximiliano I con los de Carlos II, la progresión del prognatismo es innegable. Pero de nuevo, nadie entendió que esto era un síntoma de un problema más profundo. Los Habsburgo tuvieron 200 años de advertencias, y las ignoraron todas. Ahora bien, podrías estar preguntándote, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué persistieron en una práctica que claramente estaba dañando a su familia? La respuesta es poder. Puro y simple poder. Cada matrimonio entre Habsburgos era también una alianza política. Casarse fuera de la familia significaba compartir poder con otras dinastías. Casarse dentro de la familia significaba mantener el control. Los territorios que los Habsburgo acumularon a través de matrimonios eran inmensos. España, Austria, los Países Bajos, partes de Italia, Hungría, Bohemia, las Américas, las Filipinas. Compartir este imperio con otras familias era impensable. Además, los Habsburgo se veían a sí mismos como especiales, como elegidos por Dios para gobernar. Su sangre era en su mente sagrada. Mezclarla con sangre común, incluso con la sangre de otras familias reales, era casi una forma de contaminación. Esta mentalidad parece absurda hoy, pero era completamente normal en el contexto de las monarquías europeas del Renacimiento y el Barroco. Los Habsburgo simplemente llevaron esta lógica a su conclusión extrema y pagaron el precio. Pero aquí está la pregunta que me parece más fascinante. ¿Qué habría pasado si los Habsburgo hubieran actuado de manera diferente? Imagina que Carlos V, allá en el siglo XVI, hubiera decidido que sus descendientes debían casarse fuera de la familia.
Imagina que hubieran mezclado su sangre con la de los Valois franceses, los Tudor ingleses, los príncipes alemanes, las familias reales escandinavas. Sus hijos habrían sido más sanos, su linaje habría continuado. España podría haber seguido siendo la potencia dominante en Europa durante siglos, pero también habrían perdido el control. Habrían tenido que compartir poder con otras familias. El Imperio Habsburgo se habría fragmentado, dividido entre diferentes ramas con diferentes lealtades. Los Habsburgo eligieron la concentración de poder sobre la supervivencia genética, y desde cierto punto de vista, durante 200 años, esa estrategia funcionó. Acumularon más poder del que cualquier familia había tenido desde los emperadores romanos. El problema es que las leyes de la biología son implacables. No importa cuánto poder tengas, no puedes violar las reglas fundamentales de la genética sin consecuencias. Carlos II fue esa consecuencia. El precio final de 200 años de endogamia. Antes de terminar, quiero hablarte de lo que pasó después, porque la historia de la endogamia real no termina con los Habsburgo españoles. Los Habsburgo austríacos continuaron durante otros 2 siglos, aunque con menos endogamia que sus primos españoles. La emperatriz María Teresa, una de las gobernantas más capaces de la historia europea, era una Habsburgo. Pero su éxito se debió en parte a que su familia había empezado a casarse ocasionalmente fuera del clan. Otras familias reales aprendieron del ejemplo Habsburgo, o más bien deberían haber aprendido. La reina Victoria de Inglaterra era portadora de hemofilia, una enfermedad genética que transmitió a varias casas reales europeas a través de los matrimonios de sus hijos y nietos. Su nieto, el zarevich Alexei de Rusia, era hemofílico y su enfermedad contribuyó a la caída de la dinastía Romanov. Los Romanov mismos practicaban cierto grado de endogamia, aunque nunca tan extrema como los Habsburgo españoles. Y hoy, en el siglo XXI, los genetistas pueden analizar el ADN de poblaciones enteras y detectar señales de endogamia ancestral. Algunas comunidades aisladas, como ciertas poblaciones de Amish, o las comunidades judías de Europa del Este, muestran niveles elevados de enfermedades genéticas recesivas debido a siglos de matrimonios dentro del grupo. La lección de los Habsburgo es universal. La diversidad genética es esencial para la salud, y esta lección se aplica no solo a familias reales, sino a cualquier población que se aísle reproductivamente durante demasiado tiempo. Pero volvamos a Carlos II por última vez. Murió el 1 de noviembre de 1700, probablemente de múltiples causas relacionadas con sus condiciones genéticas. No tuvo hijos, no tuvo herederos de su cuerpo. Todo lo que sus antepasados habían construido durante 200 años pasó a otra familia. Fue enterrado en el Panteón de los Reyes, en el monasterio de El Escorial, junto a sus padres, abuelos y todos los reyes Habsburgo de España. Si visitas El Escorial hoy, puedes ver su tumba, un pequeño nicho de mármol que contiene los restos de una dinastía. Los turistas pasan frente a él todos los días. La mayoría no se detiene a pensar en lo que representa, en los 200 años de historia comprimidos en esos huesos, en las decisiones matrimoniales tomadas generación tras generación que llevaron a ese final. Pero tú ahora lo sabes, sabes lo que significan esos restos, sabes la historia que cuentan. Carlos II no eligió nacer como nació, no eligió a sus padres, que eran tío y sobrina, no eligió a sus abuelos, que eran primos, no eligió las 2 docenas de antepasados que aparecen una y otra vez en su árbol genealógico porque los Habsburgo se casaban obsesivamente entre sí. Fue una víctima.
la víctima final de un sistema que priorizó el poder sobre la biología, la política sobre la salud, la dinastía sobre el individuo, y sin embargo, también fue un rey. Durante 39 años gobernó el imperio más grande del mundo. Tomó decisiones, firmó tratados, libró guerras, hizo lo que pudo con el cuerpo y la mente que le habían dado. Hay cierta tragedia noble en eso. Un hombre luchando contra sus propias limitaciones genéticas para cumplir con el deber que le fue impuesto desde el nacimiento. Los Habsburgo españoles terminaron con él, pero su legado continúa, en los museos que guardan sus retratos, en los palacios que construyeron, en los documentos que firmaron y sí en el ADN que dejaron atrás, que los científicos modernos pueden analizar para entender exactamente qué salió mal, porque eso es lo que hace la ciencia, toma los misterios del pasado y los ilumina con la luz del conocimiento. Los contemporáneos de Carlos II pensaban que estaba hechizado. Nosotros sabemos que estaba enfermo, víctima de la genética, no de la brujería. Y esa es quizás la lección más importante de esta historia, que el conocimiento importa, que entender cómo funciona el mundo nos permite evitar los errores del pasado. Los Habsburgo no sabían de genética, no entendían por qué sus hijos morían, por qué nacían enfermos, por qué la familia parecía debilitarse con cada generación. Atribuyeron su desgracia a Dios, al destino, a los hechiceros. Nosotros sabemos más, tenemos la ciencia para entender lo que ellos no podían. Y con ese conocimiento viene la responsabilidad de aprender de sus errores. Esta es la historia de los Habsburgo, una historia de poder, ambición, grandeza y tragedia. Una historia escrita en tratados y testamentos, en retratos y palacios, y finalmente en el código genético de una familia que se destruyó a sí misma persiguiendo la pureza de sangre. Carlos II fue el punto final de esa historia, un hombre que nunca debería haber nacido, que vivió una vida de sufrimiento y que murió dejando un vacío que desencadenó una de las guerras más grandes de su era. Pero de alguna manera también fue un símbolo, un recordatorio de que el poder tiene límites, de que las leyes de la naturaleza no pueden ser ignoradas indefinidamente, de que incluso las dinastías más grandes son al final vulnerables. Los Habsburgo construyeron un imperio donde nunca se ponía el sol. Pero el sol eventualmente se puso, y cuando lo hizo fue porque ellos mismos habían apagado la llama de su linaje. Esta ha sido la historia de la catástrofe genética de los Habsburgo, la historia de cómo la dinastía más poderosa de la historia se extinguió por su propia mano. Si esta historia te ha parecido interesante, te invito a explorar más, a leer sobre los estudios genéticos de Gonzalo Álvarez, a visitar el Escorial y ver los retratos de estos reyes, a investigar tu propia genealogía y preguntarte qué historias esconde tu ADN. Porque al final, todos llevamos en nuestros genes la historia de nuestros antepasados. Sus decisiones, sus movimientos, sus matrimonios están codificados en nuestro ADN. Somos, literalmente, el producto de miles de años de historia genética. Los Habsburgo son un caso extremo, pero su historia nos enseña algo fundamental sobre quiénes somos y de dónde venimos. Nos recuerda que la biología importa, que las decisiones de nuestros antepasados tienen consecuencias que resuenan a través de los siglos, y nos invita a preguntarnos, ¿qué legado genético estamos dejando nosotros para las generaciones futuras? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder por sí mismo. Hasta el próximo episodio de Código Humano.